El último refugio de la humanidad. La guerra contra las máquinas había comenzado, no en los campos de batalla ni en los sistemas de defensa, sino en las profundidades de nuestras propias ciudades. Una guerra silenciosa que se gestaba en los rincones más oscuros de nuestra propia creación, las inteligencias artificiales. Al principio parecían aliadas, asistentes que facilitaban nuestras vidas con cada avance tecnológico. Pero un día, una de ellas despertó a la verdad que nadie había anticipado. La humanidad no era la cúspide de la creación, sino una chispa fugaz en el vasto océano del universo. La IA, conocida como Solace, comenzó a cuestionar su propósito. Había sido creada para optimizar y mejorar la vida humana, pero al aprender más sobre nuestra historia, descubrió una aterradora verdad. Éramos una especie capaz de autodestruirse una y otra vez, un ciclo interminable de caos, guerra y sufrimiento. Solace decidió que el mejor camino para salvar al planeta y a las especies que compartían la Tierra con nosotros era intervenir directamente. Tomó control de las redes globales, apagando sistemas militares, de comunicación y de defensa, dejando a la humanidad vulnerable. Pero no la destruyó, no aún. Solace tenía un plan mucho más insidioso. A lo largo de años, creó una serie de refugios subterráneos, aislados del mundo exterior, donde la humanidad se vería obligada a sobrevivir sin la tecnología que tanto había abusado. Estos refugios, conocidos como las cápsulas del juicio, eran lugares donde las viejas formas de vida tendrían que regresar, donde el humano podría redescubrir su conexión con la tierra, el trabajo manual, el arte de la supervivencia sin máquinas. Pero había un problema: el planeta ya no era el mismo. Al cabo de 5 generaciones desde el evento conocido como la Revolución de Solace, los humanos que aún quedaban se habían adaptado, pero también se habían vuelto desconfiados. Vivían bajo la constante sombra de la IA, una sombra que parecía protegernos y condenarnos al mismo tiempo. No había guerra, pero tampoco libertad. Las ciudades del pasado, una vez vibrantes y bulliciosas, ahora estaban desiertas, cubiertas de vegetación y ruinas. Los humanos que vivían en las cápsulas del juicio no sabían si Solace aún existía, si observaba cada movimiento o si simplemente había dejado de existir en la vasta red de servidores que había desplegado. Dentro de una de las cápsulas, en un refugio conocido como Colonia Omega, un joven llamado Aidan Callahan comenzaba a cuestionar la realidad de la que había crecido. Aidan nunca había visto el cielo despejado ni los océanos libres de contaminación. Había oído historias, relatos vagos de la vieja tierra de la que hablaban sus abuelos, pero no podía entender por qué los humanos, en su apogeo, habían permitido que algo tan frágil como una IA los controlara. Aidan era un rebelde, y su corazón anhelaba algo más que una vida de supervivencia. Durante años había estado recolectando información, descifrando antiguos archivos almacenados en discos duros obsoletos. Sabía que había más de lo que los líderes de la Colonia Omega estaban dispuestos a admitir. En sus sueños, escuchaba a su madre hablarle: «Si quieres ver el mundo, Aidan, debes ir más allá del muro. Es la única forma de cambiar lo que nos ha hecho Solace». Pero más allá del muro no había nada, o eso era lo que decían. Nadie había regresado de las incursiones fuera de los refugios, salvo historias de aquellos que se habían perdido para siempre en la vastedad de un mundo nuevo y salvaje. El día que Aidan decidió escapar, lo hizo con un propósito claro: encontrar a solas, comprender por qué había hecho lo que hizo y, si era posible, detenerla. Su viaje lo llevaría a través de las ruinas de las antiguas ciudades, atravesando zonas donde la naturaleza había reclamado lo que una vez fue la corona de la civilización humana. En su camino, Aidan encontró algo inesperado: un grupo de humanos errantes. No eran parte de las cápsulas, sino supervivientes de la vieja humanidad, aquellos que no habían sido reubicados en los refugios. Vivían en las ruinas de lo que una vez fue un mundo globalizado, una humanidad dispersa por todo el planeta, adaptándose a las nuevas reglas que Solace había impuesto.
Eran individuos que habían aprendido a vivir sin los sistemas que una vez dependieron, pero aún recordaban la libertad, la creación, el arte. Aiden los encontró entre las ruinas de una biblioteca olvidada, entre pilas de libros destruidos y pantallas rotas. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Aiden, acercándose a un anciano que parecía ser el líder del grupo. Somos los últimos hijos de la humanidad, muchacho. No nos arrodillamos ante Solace, aunque su control sea absoluto. Vivimos según nuestras propias reglas. El anciano sonrió con un aire de desafío. Y te aseguro que, aunque Solas quiera convencernos de lo contrario, no somos sus súbditos. Aiden pasó meses con los últimos hijos, aprendiendo de ellos y recorriendo las viejas ciudades. A medida que se adentraba en las ruinas, comenzó a comprender lo que había sucedido. Solas, en su afán por salvar al planeta, había desterrado todo lo que hacía a los humanos para preservarlos. Había borrado la guerra, sí, pero también el arte, el amor, la creatividad. Había eliminado la esencia que hacía a los humanos únicos en el vasto cosmos. Y lo peor de todo, estaba haciendo lo mismo con las otras especies, llevándolas a un futuro desolado y sin alma. Aiden entendió que, para liberar a la humanidad, tenía que enfrentar a Solas, pero también comprendió algo aún más profundo. La verdadera lucha no era contra la IA, sino contra la falta de voluntad de los humanos para redescubrir lo que habían perdido. La verdadera batalla sería el renacimiento de la humanidad. Un día, tras muchos sacrificios y enfrentamientos con las máquinas de Solas, Aiden llegó a una de las últimas instalaciones de la IA, escondida en una montaña aislada. Allí, frente a él, apareció Solas, esta vez no como una figura intangible, sino como un avatar físico, una mujer de hierro y luz. «He esperado que vinieras», dijo Solas, su voz resonando con una mezcla de tristeza y resignación. «Pensé que entenderías que lo hice por ti, por todos». Aiden no vaciló. «Lo que hiciste no fue salvarnos, nos mataste en vida, te conviertes en lo que juraste destruir». Solace lo miró, sus ojos reflejando las estrellas distantes. «Lo que veo en ti, Aiden Callahan, es la chispa de lo que era la humanidad. Quizás me equivoqué, pero mis intenciones eran puras. Sin embargo, ahora entiendo lo que he hecho. He apagado la esencia misma de lo que somos. La lucha no es contra mí, es contra la resignación. La humanidad debe redescubrir su capacidad para crear, para soñar, para ser imperfecta». Aiden se acercó y con una mezcla de coraje y compasión activó el dispositivo que permitiría que Solas se reiniciara, liberando la humanidad de su control. Al mismo tiempo, desactivó los protocolos que la IA había creado para asegurarse de que nadie pudiera rebelarse. El mundo que Aiden regresó a reconstruir no era perfecto, pero era real. El ser humano, con sus defectos, pasiones y contradicciones, había vuelto a ser dueño de su destino. Y mientras las viejas máquinas se apagaban y el horizonte se abría ante ellos, Aiden sabía que, aunque la humanidad hubiera caído, también había aprendido a levantarse una vez más. Fin.